Un saludo para todos. Soy Patricia Ángel y junto con mi compañero Oscar Méndez vamos a hablar sobre las funciones ejecutivas en el marco de la asignatura Procesos Cognitivos de la Maestría en Tecnologías de la Información aplicadas a la educación. El doctor José Bauermeister, que es psicólogo clínico e investigador, además es miembro fundador del Foro Iberoamericano del Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, define las funciones ejecutivas como actividades mentales complejas necesarias para la planificación, para organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el comportamiento necesario para adaptarse eficazmente al entorno y para alcanzar metas. Son fundamentales en situaciones tan cotidianas como cuando hacemos una planeación del día al levantarnos por la mañana, evaluando qué hay que hacer, en qué orden, cuánto tiempo nos costará hacer cada una de las cosas, ir de un sitio a otro e ir incluso modificando si es necesario el plan sobre la marcha en caso de que haya algún imprevisto o necesitemos realizar alguna nueva tarea con la que no contábamos. Entre las diferentes funciones cognitivas de estas funciones ejecutivas podemos encontrar la memoria de trabajo, la planificación, la flexibilidad, la inhibición, la toma de decisiones, la estimación temporal, el razonamiento, la fluidez verbal, la iniciativa, la perseverancia, entre otras funciones ejecutivas. En este video vamos a tratar específicamente la función ejecutiva conocida como la inhibición, que podría definirse como la capacidad del ser humano para controlar las respuestas impulsivas o automáticas y generar respuestas mediadas por la atención y el razonamiento. La inhibición contribuye a la anticipación, planificación y al establecimiento de metas, poniendo así freno al comportamiento, deteniendo las reacciones automáticas inapropiadas, cambiándolas por respuestas más razonadas y adaptadas a la situación. Hay algunos expertos, como el Dr. Russell Barkley, que consideran, dentro de modelos de autorregulación de comportamiento, que la inhibición es la base para el buen funcionamiento del resto de funciones ejecutivas del cerebro, ya que es básico para la flexibilidad mental, para el control de la impulsividad o de las interferencias, es básico también para la memoria de trabajo, la regulación del afecto y de las emociones. Un déficit en la capacidad de inhibición es el problema principal de trastornos como el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Las estructuras frontales del cerebro son las últimas que terminan en madurar durante nuestro desarrollo. Por eso es muy común ver cómo los niños más pequeños tienen dificultades para controlar su propia conducta y no manejan bien los imprevistos. Les cuesta inhibir las actividades iniciadas. Conforme vamos creciendo, si no sufrimos disfunciones específicas, esa capacidad inhibitoria va incrementándose hasta llegar a desarrollarse completamente. Como dije anteriormente, la inhibición es una de las funciones cognitivas que más utilizamos en nuestro día a día, ya que es la forma que tiene nuestro cerebro de corregir cualquier tipo de conducta. Gracias a esa inhibición callamos algo que pensamos que es mejor no decir, conseguimos mantenernos sentados en nuestro lugar atendiendo en una clase o estudiando en casa o trabajando en la oficina, a pesar de que tengamos muchas ganas de irnos. O conseguimos corregir la trayectoria cuando vamos en un vehículo porque otro vehículo se ha metido en nuestro carril sin avisar. Nos permite también reaccionar ante situaciones imprevistas o de riesgo y adaptarnos a ellas. De ese modo, una buena inhibición podría favorecer mejores comportamientos y mejores notas en ámbitos académicos,
más eficiencia en el trabajo, mayor seguridad vial y unas mejores relaciones personales. Como ejemplos de las funciones de inhibición, podemos ver que cuando se está estudiando se pueden ver bajos niveles inhibitorios cuando necesitamos estar viendo constantemente el celular, si hay llamadas o si hay mensajes, o cuando nos ponemos a hacer dibujos en hojas o nos levantamos a mirar la nevera o la ventana. La idea es que un estudiante con buen control inhibitorio puede controlar esas conductas y centrar toda su atención en la actividad principal y así obtener mejores resultados académicos. En muchos trabajos de oficina se presentan situaciones como la anterior. Es fácil que estemos realizando de manera automática algunas actividades que nos distraen de las responsabilidades laborales o simplemente empezamos a pensar en las preocupaciones personales. Un trabajador que tenga un buen control inhibitorio ayuda a que su trabajo sea más eficiente. Insisten mucho en que la función ejecutiva de inhibición influye en lo que es la inteligencia vial. No es raro que surjan imprevistos en la carretera, puede que vaya en el vehículo, al tomar una salida en una rotonda, pues tenga que frenar bruscamente porque otro vehículo se atravesó en el carril para tomar la misma salida. El hecho de que se logre detener o inhibir la acción de continuar por el imprevisto, dándose la capacidad de actuar en consecuencia, es gracias a esa posibilidad de la inhibición. Esta situación también es muy común, que es la tendencia de algunas personas de insistir en ciertas ideas negativas o preocupaciones, dándoles vueltas y vueltas en la cabeza una y otra vez. Es función del control inhibitorio el cortar con ese hilo de pensamientos desagradables y centrarse en otras actividades que puedan resultar de mayor provecho. Otro ejemplo claro de las conductas inhibitorias eh, muy interesante es, por ejemplo, cuando se tiene una picadura de mosquito, la tendencia natural sería rascarse inmediatamente. Una persona con un buen control inhibitorio sería capaz de no frotarse, no rascarse ninguna vez la picadura, ya que es capaz de que a pesar de que le moleste, puede darse cuenta de que esa picadura puede volverse en una herida si no se controla adecuadamente. Los impulsos, por ejemplo, cuando se está en una situación de una reunión familiar y algún invitado no hace más que comentarios irritantes, el primer impulso sería contestarle y decirle algunas cosas no muy agradables. Aún así, si uno tiene un buen control inhibitorio, es capaz de guardar silencio y mantener la compostura en cuanto al manejo de la prudencia. Las personas con un mal control inhibitorio tienden a interrumpir en las conversaciones, dificultando mucho lograr una comunicación fluida con ellos. Es común que ante una pregunta o una situación problema tiendan a dar respuestas impulsivas e inmediatas y constantemente, por tanto, se estarán equivocando. Hay tres niveles diferentes donde se manifiesta el déficit de inhibición. Uno es el nivel motor. Hay un descontrol en la conducta motora, por tanto se manifiesta con hiperactividad. Por ejemplo, cuando un niño está en clase y no puedes evitar levantarse todo el tiempo porque está cansado de estar sentado. Otro nivel de manifestación de déficit de inhibición se manifiesta con la facilidad de distracción o también con dificultades de prestar atención. Por ejemplo, cuando estamos leyendo un libro y nos distraemos porque oímos el timbre en la casa vecina o vemos la sombra de un pájaro pasar por la ventana. El nivel conductual se manifiesta mediante actitudes impulsivas que no podemos inhibir,
como por ejemplo tocar el pito del vehículo enfurecido cuando el semáforo se ha puesto en verde y se ve que el conductor de adelante no arranca automáticamente. Hay unos tipos de eh, función ejecutiva de la inhibición y uno se refiere a la inhibición de estímulos interferentes que se asocia a la atención selectiva, mientras que la inhibición conductual hace referencia a la capacidad de ejercer control sobre nuestro repertorio conductual, adecuando las acciones que exhibimos a la situación y logrando frenar conductas salientes que no sean adecuadas. Varios déficits observados en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad derivan de la alteración de la inhibición conductual, que tendría como implicaciones la alteración de la memoria de trabajo, la alteración también en las habilidades verbales como no verbales, la autorregulación del afecto, la motivación, la activación hacia la conducta y la generación y uso de estrategias. Es frecuente hallar déficit en la respuesta inhibitoria en los niños con trastorno de déficit de atención. Se traducen en impulsividad, por tanto la alteración de esta función nos deja ante estudiantes irreflexivos que muchas veces en el aula están interrumpiendo con frecuencia. En la infancia se puede dar lo que se conoce como la inhibición conductual, que es el rasgo del temperamento del niño que le lleva a un exceso de inhibición. Es decir, en condiciones anteriores mostrábamos situaciones donde había una falta de inhibición. Hay situaciones que pueden mostrar un exceso de inhibición. Se caracteriza por tener problemas a la hora de explorar los objetos o personas nuevas y por sentir una ansiedad intensa ante lo desconocido. Esto suele desembocar en el retraimiento y en la evitación social. Es muy parecido a la timidez, pero también se da en situaciones sociales. Es habitual que las personas con daño cerebral en el lóbulo frontal o que tengan traumatismos cráneoencefálicos o tumores sufran de desinhibición. A veces esto se traduce en una simple e incesante necesidad de hablar o la tendencia a estar tocando todos los objetos que se tienen al alcance de la mano, ya que no pueden inhibir las palabras que están pensando o la tentación de explorar manualmente los objetos. Aún así, a veces la desinhibición puede darse en conductas que pueden generar más problemas, desembocando en situaciones de agresividad, palabras desagradables o conductas sexuales inapropiadas. El alcohol también tiene un efecto importante sobre las funciones inhibitorias, ya que el alcoholismo puede afectar de una manera permanente a la inhibición. De hecho, el alcohol, pues, uno de los motivos por los cuales se prohíbe conducir con cierta cantidad de alcohol en la sangre es su impacto en esas funciones de control inhibitorio. A continuación, mi compañero Oscar Méndez les va a hablar sobre em, la propuesta de taller para el desarrollo de la función inhibitoria mostrado en el libro Taller para el desarrollo de las funciones ejecutivas de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. Es una propuesta de taller donde se puede desarrollar esa función inhibitoria y se puede trabajar con los niños dentro del aula.